Muchísimas gracias por participar en nuestro segundo encuentro. Es nuestro segundo seminario virtual en conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente. Y recordamos a los participantes si pueden, por favor, mantener su micrófono apagado y mientras que se realiza la disertación. Las consultas que hubieren pueden escribirlas, habilitamos una zona de chat o bien al final habilitar el audio y hacerlo de una manera breve como para que todos puedan participar. Queremos comentarles también que este seminario está siendo retransmitido por Facebook Live de la facultad. Y bueno, para dar inicio, queremos dar la bienvenida a la directora académica de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Pilar, la máster María Elena López de Silva, quien dirigirá unas palabras de bienvenida. Adelante, profe. Tenés que habilitar tu audio, por favor. Disculpen, la tecnología nos supera. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los participantes en este seminario virtual, Herramientas de Políticas Públicas de Cambio Climático en Paraguay. Una bienvenida especial a la licenciada Ilsa Ábalos, que es representante de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este tema más que importante en este momento donde estamos viendo los efectos del cambio climático y la interacción humana, cómo influye en todo el medio ambiente. Y me parece más que importante la disertación de hoy. Les deseo un éxito, bienvenidos a esta conferencia virtual y que sea de provecho para todos. Muchas gracias, profe, directora académica de la Facultad de Ciencias Aplicadas, la máster María Elena López de Silva. Y como mencionó la directora, el tema que nos convoca hoy es herramientas de políticas públicas de cambio climático en Paraguay. Propusimos este tema considerando que el cambio climático es atribuido directa o indirectamente a la actividad del hombre y para nosotros es importante conocer el grado de afectación de esto en la región y por supuesto en nuestro país y cuáles son las acciones propuestas o planificadas que ayudarían a mitigar sus efectos y que podamos entender y transmitir la importancia de conseguir el equilibrio entre lo social, lo ecológico y lo económico y lograr así un desarrollo sostenible. Y bien, este seminario se suma a los eventos realizados a nivel mundial, del cual el Instituto de Ciencias Aplicadas de la Facultad de Ciencias Aplicadas no puede sustraerse, reconociendo la importancia de esta recordación, por lo que hacemos partícipe a los directivos, docentes, alumnos y amigos de esta casa de estudios, a quienes agradecemos por su presencia. Y también agradecemos la disposición de la licenciada Ilsa Ábalos, quien es representante de la Oficina Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, MADES, quien estará compartiendo su experiencia en este tema. Quiero brevemente compartir parte de su experiencia profesional. La licenciada Ilsa Ábalos es egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. Es profesora titular en el área de geología y sus aplicaciones en el Departamento de Geología de la FACEM. Es diplomada en cambio climático y energía y derechos humanos. Es técnico actualmente de la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Fue directora de la Dirección de Ordenamiento Ambiental del Territorio y jefe por varios años del Departamento de Análisis y Evaluación Ambiental del MADES. También fue por varios años punto focal alterno de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y coordinadora de la Oficina de Lucha contra la Desertificación y Sequía del Ministerio del Ambiente. Así es que muchas gracias, licenciada
Ilsa, por compartir con nosotros este seminario y adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación y en nombre de la Dirección Nacional de Cambio Climático, del director, el ingeniero Ulises Lovera, les hago llegar los saludos también y realmente él no pudo estar en esta ocasión por la cantidad de trabajos, aunque ustedes no lo crean. Ya las actividades se iniciaron todos los días y desde las 8 hasta las 3 de la tarde, desde hace como 3 semanas. O sea, y anteriormente las conexiones virtuales eran diarias, ¿no? Entonces tenemos ya las actividades muy avanzadas. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por compartir. Y me da mucha alegría ver personas mayores, igual que yo también, ¿verdad? En este auditorio. Entonces, les agradezco y voy a empezar compartiendo mi pantalla. Voy a nuevamente aplicar el compartir la pantalla. Y a ver. ¿Cómo puedo hacer? Sí, profe, ahí en compartir pantalla ahí abajo. Es. Ahí está. Ahí está, profe. Ahora como el power ahí para. Sí. Ahí. Está, ¿verdad? Pantalla completa. Ahí es donde dice, ahí arriba, profe, de tu pantalla, hay una barra donde dice habilitar edición. Y ahí tenés que darle un cliccito. Ah, ¿no se ve todavía? La pantalla completa no, pero ahí arriba donde dice habilitar edición. Habilitar edición dentro de mi PowerPoint. Dentro de tu PowerPoint, sí. Dentro de mi PowerPoint. Acá. Hay que ver las herramientas del PowerPoint. La verdad que no sé cómo hacer para ver las herramientas del PowerPoint. Sí, o si no, aprieta F5 y ahí ya puede ser que te actualice. Ah, F5. F5. Siempre F5 soluciona todo. ¿Está? Dentro de tu Power, sí. Sí. No, sí. En tu Power, profe. Dentro del Power tiene que estar. Ah, ahí ya se me fue. A ver. Es que para mí yo tengo pantalla completa y no sé cómo hacer para ingresar nuevamente al... Acá dice habilitar Sí, edición. ese Ella tiene. sí. Hay una... En Zoom, ¿verdad? Si miras en Zoom, ahí arriba hay una línea amarilla, una franja ahí amarilla, donde dice habilitar edición. Y ese necesitas, profe, desactivar para que puedas manipular. O sea, tocas ese habilitar edición y ya está solucionadito. Ahí está, ese, profe. Ay. Ahora de nuevo, colocas otra vez compartir pantalla. De paso aprendemos un doble poco clic. cómo son gajes del oficio. Ahí está, profe. Excelente. Ay. Las circunstancias nos obligan a adaptar
adaptarnos en este caso a la tecnología. Así es, profe. Así. Todo Y, esfuerzo es loable. Ahí sí, está. Ujú. y en este caso también hoy les voy a hablar de la adaptación al cambio climático, porque en realidad tenemos que adaptarnos todos a estos cambios. Bueno, entonces, el tema que estoy queriendo desarrollar y hablarles es precisamente sobre las herramientas de cambio climático en Paraguay. En primer lugar, comentarles de cómo es que nuestro país está tomando o encarando el tema de cambios climáticos. En primer lugar, tenemos que remontarnos a la ley 251/93 que aprueba el convenio sobre cambio climático. Y esta fue adoptada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Tengo un problema que las imágenes se me ponen enfrente mío. ¿Y cómo puedo reducir esas imágenes? Las imágenes que me están tapando el texto que tengo que leer, ¿verdad? Yo puedo achicar eso, ¿verdad? Acá, sí, ya conseguí. Ya conseguí, gracias. Disculpen, la tecnología no es la mía. Bueno, entonces, estábamos hablando de remontarnos al año 92, ¿verdad? Que nos habla de una ley, la 251, que aprueba el convenio sobre cambio climático, adoptado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Estamos hablando de la famosa, la Cumbre para la Tierra, que se llevó a cabo en Río de Janeiro en el año 1992 y que fue suscrito por Paraguay el 12 de junio del año 92. Entonces, a partir de ahí, nosotros reconocimos, creamos una ley en el 93 y a partir de ahí nos ocupamos, nos comprometimos internacionalmente a ocuparnos también de los problemas de cambio climático. Entonces, en el año 2001, entonces, se creó el decreto 14.943, en donde ya se implementa este Plan Nacional de Cambio Climático. Entonces, allí arrancamos nuestras actividades y nuestras políticas con respecto a cambio climático. Luego, tendríamos que hablar de una política nacional de cambio climático. En este caso, que es una política a nivel nacional que se ocupa de los problemas de cambio climático. En este caso tenemos la ley que fue creada en el año 2017 y el objetivo de esta política es instalar el tema precisamente del cambio climático a nivel nacional e impulsar medidas adecuadas para su abordaje, ¿verdad? Que son coherentes, por supuesto, con las prioridades de desarrollo nacional, ¿verdad? Antes de hablar de esto, tendría que comentarles un poco de que en realidad, antes de ser Dirección Nacional de Cambio Climático, éramos SEAM, Secretaría del Ambiente, en este caso. Entonces, podríamos hablar de que Paraguay ha realizado avances importantes partiendo de la creación de la SEAM, de la Secretaría del Ambiente, mediante la Ley 1561 en el año 2000, ¿verdad? Y en octubre del 2001 se implementa por decreto, el 14.943, el Programa Nacional de Cambio Climático, ¿verdad? Como lo había dicho ya,
como consecuencia de una necesidad de crear dentro de la estructura organizativa de la CEAM el programa nacional que evalúa e implementa las acciones vinculadas con las obligaciones asumidas por el gobierno nacional dentro del convenio, ¿verdad? Dentro de la Convención de las Naciones Unidas. Entonces, luego con la ley 6123 del año 2018, se eleva al rango de ministerio. La CEAN se eleva al rango de ministerio y se llama, a partir de ahí, del 2018, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces, la DNSC específicamente, la Dirección Nacional de Cambio Climático, esta ley fue creada en el año 2017, en donde también es una ley la ley de cambio climático, ¿verdad? Crea la Dirección Nacional de Cambio Climático y es no, perdón, estoy todavía acá. Es una dependencia, esta Dirección Nacional de Cambio Climático es una dependencia del MADES, precisamente, ¿verdad? Creada en el año 2017 con la creación, como había dicho, de la Ley Nacional de Cambio Climático. Después tendríamos que hablar un poquito de esta Comisión Nacional de Cambio Climático. ¿Por qué es tan importante hablar de esta comisión? Porque es una comisión nacional también en el marco de la misma ley de creación de cambio climático, se había oficializado esta comisión nacional, que ya lo habíamos tenido mucho antes, y es un órgano colegiado de carácter interinstitucional e instancia deliberativa y consultiva de esta política nacional de cambio climático. Precisamente este órgano, a partir de la ley, solamente es de carácter, tiene una instancia deliberativa y consultiva. Anteriormente tenía una instancia ya resolutiva. Entonces, a partir de esta ley ya solamente es deliberativa y consultiva. ¿Por qué es tan importante? Representa a 31 instituciones, tantos gubernamentales, no gubernamentales, participan las universidades, las facultades, están representadas por la UNA, ¿verdad? En la parte académica. Por ejemplo, las gobernaciones, las municipalidades, todos ellos están representados en esta comisión. Por ejemplo, por decir así, también está la Itaipú Binacional, Yacyretá, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la DINAC, la FAPI, Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, la Unión Industrial Paraguaya, por así decirlo, y de las instituciones gubernamentales, el MAC, el Ministerio de Salud, el Instituto Paraguayo del Indígena, el Ministerio de la Mujer, la Secretaría Técnica de Planificación, etcétera, el Ministerio de Obras Públicas, el de Comercio, y la de Relaciones Exteriores, que actúa como vicepresidencia dentro de esa comisión. Y por supuesto, el presidente es el ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces, el resto de las instituciones forman parte. ¿Por qué hablamos así? ¿Por qué estoy citando todo esto? Porque todas las acciones
que se van a llevar a cabo en el ámbito de cambio climático, ya sean aprobaciones de proyectos, de acciones importantes a nivel país, tienen que pasar sí o sí por esta comisión nacional, ¿verdad? Para ser evaluado, para ser aceptado y implementado finalmente, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia que tiene esta comisión. Bueno, las áreas de acción, estábamos hablando de la Dirección Nacional de Cambio Climático. Las áreas de acción de esta dirección son 3, la de adaptación, mitigación e inventarios y reportes. Con respecto a la adaptación, ¿qué implica adaptación? Implica todas las acciones para prevenir y reducir el impacto del cambio climático. Y la mitigación, que se refiere a las acciones para mitigar, ¿verdad? o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay proyectos en cuanto a adaptación. ¿Qué podríamos hablar de adaptación? Bueno, perdón, me olvidé de los inventarios. El otro área, el otro sector de cambios climáticos también son los inventarios y reportes. En este caso, este departamento, porque estos están en forma de organigrama, está dentro de la DNSC como departamentos, funcionan como departamentos, y este departamento de inventarios y reportes se encarga de la elaboración y actualización de los inventarios de gases de efecto invernadero y de los reportes periódicos que deben presentarse ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ¿verdad? Como les había comentado en un principio. Entonces, este es el departamento que se encarga de darnos como país una calificación de qué cantidad de CO2 estamos emitiendo y qué cantidad de CO2 estamos absorbiendo, qué cantidad de carbono estamos absorbiendo. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos como país una calificación, ¿verdad? Y bueno, ahora podemos mirar un poquito. El Departamento de Adaptación, ¿qué estamos haciendo o cuál es? Porque en este momento lo que presento son los resultados ya, ¿verdad? Por ejemplo, estamos en etapa de elaboración. El Plan de Gestión y Reducción de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático del sector agrícola, que en este caso está elaborado, ya terminado, trabajando en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y otros que están ejecutados y desarrollados de manera gradual, es decir, por etapas, ¿verdad? Son los 4 planes locales. En este caso tenemos los 4 planes locales en las localidades de Mariscal Estigarribia, Loma Plata, Teniente Manuel Irala Fernández y Filadelfia. Y tenemos otros 12 planes locales también en fase final ya de desarrollo, ¿verdad? Que si vamos a citarlo, vamos a decir Santa Rosa del Butuy, RI Tres Corrales, Dr. Juan Manuel Frutos, Tembiaponá, José Domingo Campos, Mingaguazú, Ñacundaú, Mayor Otaño, Mauricio José Troches, Yaguarón, Isla Pucú y Simón Bolívar. Estos son planes locales de estos municipios que ya estamos prácticamente al final de del desarrollo, ¿verdad? Además, dentro de este departamento se está
queriendo iniciar este proyecto, que es un proyecto bastante grande, con mucho dinero, ¿verdad? Y es un proyecto de adaptación basada en ecosistemas, aunque el nombre mismo del proyecto es bastante largo y habla de los enfoques basados en ecosistemas para reducir la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria a los impactos del cambio climático en la región del Chaco, ¿verdad? En el Paraguay. El dinero de donde sale del Fondo de Adaptación es una institución financiera que nos está apoyando en ese sentido. La entidad implementadora es el PNUD, es decir, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y nosotros como contraparte local, ¿verdad? Estábamos hablando de cuáles son los sitios del Chaco, porque son sitios seleccionados para los cuales se va a trabajar. Y precisamente se han elegido las localidades o los municipios con más necesidades económicas del Chaco, ¿verdad? Porque como el título dice, queremos asegurar la seguridad alimentaria de estos lugares que tienen vulnerabilidad al cambio, a los impactos del cambio climático. Y podemos citar, por ejemplo, aquellos municipios de Pozo Hondo, General Díaz, Campo Loa, Toropampa, Colonia María Auxiliadora, San Carlos y Bahía Negra. Estos son los lugares seleccionados para trabajar. Ahora, ¿qué pasa con este proyecto? Tiene un problema administrativo que en realidad hace unos años ya tenía que empezar a implementarse, pero que no estamos pudiendo arrancar por falta de entendimiento entre los ejecutores, digamos, entre el que va a dar el dinero y el que va a ejecutar. ¿Ah? Bueno. Bueno, este mapita era solamente para ubicarse. ¿Dónde están ubicados estos lugares, estos municipios, ¿verdad? Los que tienen los puntitos rojos, que están arriba a la derecha, y los otros a la izquierda, a lo largo prácticamente del río Pilcomayo, está Pozo Hondo, está General Díaz, y más o menos en el centro, cerca de Filadelfia, está Campo Loa. Campo Loa es una comunidad indígena. Y bueno, esta es la presentación del proyecto AVE. Para el departamento de mitigación, el otro departamento que tiene la DNCC, la Dirección Nacional de Cambio Climático, este es un proyecto bastante grande a nivel nacional, porque como su nombre dice, fortalecimiento de la acción climática en Paraguay. Es un proyecto bastante ambicioso, cuyo objetivo es apoyar a la República del Paraguay en transformar las contribuciones nacionalmente determinadas en acciones tangibles que lideren a largo plazo el desarrollo, digamos, cero en carbono, que es nuestro ideal, y climático resiliente. Este proyecto, como había dicho, es bastante grande a nivel país. ¿Y qué es lo que pretende? ¿Cómo está trabajando este proyecto? Este proyecto de fortalecimiento de la acción climática en Paraguay precisamente tiene una instancia, como les había dicho, consultiva. Es decir, todas sus acciones van a estar evaluadas y dados el visto bueno por la Comisión Nacional de Cambio Climático. Por supuesto,
¿Qué es esta Comisión Nacional de Cambio Climático? Esta Comisión Nacional de Cambio Climático es un órgano colegiado, como ya les había dicho, de carácter interinstitucional. Entonces, ¿por qué estoy remitiéndome otra vez a la Comisión Nacional de Cambio Climático? Porque en ese contexto de los miembros de la Comisión de Cambio Climático también se formó una mesa de NDCs, como se dice. NDCs significa contribuciones nacionalmente determinadas. Entonces, esta mesa es también de carácter interinstitucional y con una finalidad específica de atender los puntos relacionados a la implementación de estas NDCs. En algún momento les voy a comentar también estas contribuciones nacionalmente determinadas que Paraguay presentó a la convención, ¿verdad? Nosotros dijimos ahí cuáles son nuestras necesidades nacionalmente determinadas, nuestras contribuciones nacionalmente determinadas, perdón. Y bueno, en este contexto entonces, este proyecto muestra, en esta lámina lo que muestra es cómo se manejan, cómo vamos a ejecutar este proyecto de fortalecimiento. Primero, tenemos la institución, digamos, que ejecutora, que es el MADES, y digamos, de administración, que es el PNUD. El PNUD es el que administra la plata y el MADES lo ejecuta. ¿Y quiénes son los donantes? La Unión Europea y el gobierno de Alemania. ¿Cómo se va a manejar este proyecto? Con una junta de proyecto. Entonces, esta junta de proyecto está conformada por el punto focal de la Dirección Nacional de Cambio Climático y un equipo técnico de proyecto, ¿verdad? Que está conformada por consultores, por coordinadores de estos proyectos, por ejemplo, tiene que estar ahí el jefe del departamento de mitigación, ¿verdad? Que es muy importante, y así va formando un equipo. Este proyecto está iniciándose en estos momentos la DNSC, se está desarrollando, es decir, se está llamando a concurso de consultores, de tal manera que ya tenemos un coordinador de proyecto, tenemos la administradora de este proyecto y una técnica de apoyo a todo, para poder arrancar, digamos, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los resultados que se espera dentro de este proyecto? Es el liderazgo fortalecido y promovida una visión ambiciosa del cambio climático, en primer lugar. Luego tenemos el diseño y la planificación de acciones de mitigación basadas en evidencias, ¿verdad? Basadas en evidencias es muy importante porque nosotros tenemos que rendir cuentas, tenemos que pasar números a la convención. Esa es la función, ¿se acuerdan? Del Departamento de Inventario y Reportes. Entonces, ellos tienen que sumar y restar las emisiones y las absorciones de CO2 que estamos emitiendo y absorbiendo. Y el resultado 3, que habla del mejoramiento de un ambiente apto para las alianzas. Por supuesto, con el sector privado. ¿Por qué? Porque es un resultado así tan solito que queda ahí, porque ¿quiénes son los que van a ejecutar los proyectos, o mejor dicho, quiénes son los que van a ejecutar las actividades para que nuestro país vaya disminuyendo las emisiones de CO2
o y vayamos absorbiendo más, ¿verdad? El carbón. Entonces, evidentemente, el sector privado es nuestro aliado, ¿verdad? Entonces, se va a trabajar exclusivamente para esa alianza, ¿verdad? De tal manera que el sector privado, en la ejecución de sus actividades, puedan ir ajustando y adaptándose a las nuevas tecnologías, a los avances de la ciencia que hablan de cómo uno puede ir disminuyendo la emisión, ¿verdad? Con tecnologías más apropiadas. Bueno, en este caso hablamos del tercer departamento de la DNSC, que hablábamos de reportes y de inventarios y reportes. En este caso, tenemos 3 comunicaciones nacionales ya que habíamos hecho ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Son en el año 2001, 11 y 16. Esas son las comunicaciones nacionales. Implica, nosotros estamos comentando todo lo que hacemos con respecto a nuestras actividades que influyen después a un cambio climático, ¿verdad? Después tenemos también 2 informes bienales de actualización, que le llamamos el IVA, 2015-2018, en estos 2 años. La verdad es que para finalmente acumular todos estos datos necesitamos años, porque los datos son que tenemos que recabar de las instituciones públicas, de las instituciones, de las empresas privadas. Tenemos que ir en cada empresa que emite que ayuda a la emisión de CO2, tenemos que ir a preguntarle qué metodología está usando, qué específicamente de producto químico, etcétera. Y eso es muy difícil. Eso no cualquiera, ninguna empresa quiere dar, ¿verdad? Por temor a alguna multa o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, es muy difícil conseguir esos datos, y que por fin nosotros pudimos hacerlo en el año, un buen informe en el año 2015 y luego en el 2018, que fue todo un logro, ¿verdad? Y bueno, también comentarles que presentamos en el 2015 un documento bastante interesante que hablábamos de las contribuciones nacionalmente determinadas. Estas contribuciones son contribuciones que nosotros en forma independiente dijimos, bueno, estas van a ser nuestros aportes como país para poder disminuir nuestras emisiones. Bueno. A ver. Bueno, entonces, podemos pasar ya entonces directamente a las herramientas de políticas públicas. Bueno, todo lo que yo les había comentado también forma parte de una herramienta de políticas públicas, en el sentido de que la DNSC es una institución encargada de la ejecución de estas políticas, ¿verdad? Entonces, primero teníamos que enterarnos quién es la encargada de llevar adelante todas las acciones a nivel gubernamental de estas políticas. ¿Qué tenemos primero de estas herramientas? Tenemos, en primer lugar, la Política Nacional de Cambio Climático, ya en el 2001, la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático en el 2016, y su plan nacional. Primero la estrategia y luego el plan, ¿verdad? Aterrizando más,
en el año 2017. Entonces, en el área de adaptación tenemos hasta el momento qué es lo que hicimos y qué tenemos hecho, la guía para elaborar planes locales de adaptación, como ya les había comentado anteriormente, y la guía para elaborar planes sectoriales de adaptación. Planes sectoriales se refiere a los sectores de agricultura, sector energía, etcétera, etcétera. La que tenemos nosotros desarrollado, la única que tenemos desarrollado y terminado, es en el sector agricultura, que trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, como lo había dicho. Bueno, y los planes locales de adaptación que ya también había comentado. En el área de mitigación, ¿cuáles son estas herramientas? También tenemos la estrategia de mitigación y su plan nacional, ¿verdad? En el 2016, estrategia, y lo pasamos a plan en el 2017. Y luego tenemos una Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible, que fue lanzado o terminado en el año 2019 y que fue realmente aprobado por resolución del MADES. Bueno, después de esta estrategia podemos citar también otra que tenemos, otra estrategia nacional de género ante el cambio climático. Esta estrategia fue lanzada en el año 2017, sabiendo que el género hoy en día es totalmente transversal, ¿verdad? Y por último, nuestras contribuciones nacionalmente determinadas, que este informe lo habíamos enviado a la convención en el año 2015, en donde pusimos allí todas nuestra intención de qué hacer para poder disminuir las emisiones de CO2. ¿Ya? Todos estos materiales pueden encontrar en la página web del MADES. Dentro de la página web pueden entrar específicamente en la DNCC, que es la Dirección Nacional de Cambio Climático, y allí ustedes pueden descargar estas herramientas de políticas públicas. Quería por lo menos citarles para tener una idea de estas herramientas. El de la Política Nacional de Cambio Climático, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo principal es la de instalar el tema de cambio climático a nivel nacional e impulsar la implementación de medidas articuladas, conducentes a su adecuado, coherente con las prioridades del desarrollo nacional y la consolidación y un Estado social de derecho, en el marco de los compromisos derivados de los mandatos de las convenciones internacionales, ¿verdad? Y que apunten a la sostenibilidad del sistema, ¿verdad? A un desarrollo sostenible. Esta política nacional de cambio climático, diríamos, aparte de estos objetivos, ¿verdad?, que el gobierno del Paraguay presenta, podemos decir que son una herramienta que dio el inicio para ocuparnos realmente, porque fue una herramienta que podíamos nosotros obligarle a otras instituciones para que lo consideren en sus proyectos, en cualquier otra herramienta que otros sectores tengan que elaborar, ¿verdad? Entonces, siempre
cualquier otra política de otras áreas o otras instituciones tienen que considerar a la Política Nacional de Cambio Climático. Entonces, para poder ir adentrándonos, ¿verdad?, en el conocimiento y que otras instituciones o otros entes puedan ayudarnos en el trabajo que nos toca hacer, ¿verdad?, como institución. Después vamos a desglosar un poquito comentando sobre la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático. ¿Qué estamos diciendo con respecto a este tema de adaptación? Estábamos hablando de adaptarnos a la tecnología, como les había dicho, pero también tenemos que adaptarnos al cambio climático, especialmente en los sectores, digamos, más vulnerables, ¿verdad? Primero, me gustaría decirles qué se entiende por adaptación, ¿verdad? La palabra adaptación se refiere a las actividades realizadas por individuos o sistemas para evitar, resistir o aprovechar los cambios y los efectos del clima, actuales o previstos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la misión de esta estrategia nacional? La de aumentar la capacidad de respuesta, ¿verdad?, de la capacidad de respuesta de nosotros, ¿verdad?, a la adaptación y reducir la vulnerabilidad aprovechando las oportunidades en línea con las ODS, ¿verdad?, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel país, a través de la disminución de los riesgos e impactos previsibles de la variabilidad y el cambio climático, mediante acciones de gestión integrada y procesos que involucren a todos los sectores en forma responsable y participativa. ¿Qué podemos decir también de este plan nacional de adaptación que tanto ya estamos hablando, ¿verdad? Este plan lo que hace es sintetizar la visión, los elementos y los criterios para concretar la estrategia que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Hay que concretar esta estrategia por supuesto, el objetivo es establecer los elementos necesarios para identificar, articular y orientar los instrumentos de políticas públicas, así como las acciones y medidas necesarias para establecer las capacidades de adaptación de nuestras sociedades, ecosistemas y sistemas productivos, ¿verdad? Que todos tenemos que adaptarnos a estos cambios. Bueno, en cuanto a mitigación, ¿qué podemos decir? Esta estrategia, mitigación, en el área de mitigación también tenemos la estrategia de mitigación y su plan nacional de mitigación, así como la de adaptación. Entonces, en el ámbito de la adaptación, decimos que esta fue elaborado como una fase de aquella política nacional de cambio climático, como herramienta para aterrizar también, para aterrizar esa política y contribuir efectivamente al logro de las metas propuestas en estas políticas. Y en cuanto al plan, podemos decir que lo que hace es, o sea, el objetivo es establecer las principales líneas de actuación en el corto, mediano y largo plazo para reducir las emisiones en los sectores identificados como prioritarios, ¿no?, de conformidad a los análisis sectoriales de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿A qué se refiere? De acuerdo a los análisis sectoriales implica, ¿se acuerdan que habíamos dicho
que el departamento de inventarios tenía que recabar las informaciones de aquellas industrias o empresas que más emiten o que menos emiten y traducirlos en números. Entonces, de acuerdo a esos números que le da el departamento de inventario, entonces, de acuerdo a eso, el departamento de mitigación actúa para enfocar sus actividades en esas áreas, ¿verdad? En esos sectores. Porque tenemos los sectores que están divididas en, por ejemplo, en sector agricultura, sector energía, sector industria, y así sucesivamente. Bueno, tenemos otra herramienta bastante interesante también, que es la Estrategia Nacional de Bosque para el Crecimiento Sostenible. Es una estrategia nuevita que fue creada en el 2018, cuyo objetivo, en este caso, es la culminación de la fase de preparación para red, perdón, el objetivo del proyecto que estoy citando acá es un proyecto que se llama Proyecto Bosques para el Crecimiento Sostenible, que realmente se terminó de trabajar en este contexto en junio, ahora precisamente, de este año, ¿verdad? El objetivo de este proyecto es el de apoyar al Paraguay en la culminación de la fase de preparación para Red+, tomando como base los resultados del Programa Nacional ONU-RED. ¿Qué es RED? Es reducción de las emisiones por deforestación y degradación. En este caso, de los bosques, se refieren a los bosques, ¿verdad? Entonces, este proyecto fue el que nos ayudó a terminar de elaborar también esta estrategia, ¿verdad? Ellos, con el dinero que tenía este proyecto, se pudo finalmente terminar de elaborar esta Estrategia Nacional de Bosque, que es realmente muy, muy importante para poder darle al Paraguay una ruta, un camino de hacia dónde vamos a ir para poder finalmente poder reducir nuestras emisiones, ¿verdad? Entonces, esta política es bastante interesante también. Saber y conocer su contenido, así que les sugiero que puedan ingresar a la página web y saber cuáles son esas directrices, ¿verdad? Que nos indica esa estrategia. Bueno, la siguiente herramienta que tenemos es la Estrategia Nacional de Género ante el Cambio Climático. Esta estrategia tiene como objetivo general la de instalar los conceptos de cambio climático en el país, ¿verdad? También impulsando acciones articuladas entre los sectores, ¿verdad? Conducentes a reducir, entre los sectores quiere decir, cuando hablo de sectores siempre estoy hablando de los sectores, agricultura, sector energía, industrias, ¿verdad? O sea, meter el término género, ¿verdad? En estos sectores, ¿verdad? Conducentes a reducir la vulnerabilidad, aumentar la resiliencia, reducir y gestionar riesgos, mitigar los impactos y lograr la adaptación ante la variabilidad.
el impacto climático y los eventos extremos, así como también el aprovechamiento de las oportunidades que genere a los efectos de lograr el bienestar de la población, ¿verdad? Que es el objetivo final, como siempre, ¿verdad? Entonces, estos instrumentos de políticas públicas fueron elaborados y apoyados con apoyo de la Comisión Nacional de Cambio Climático. Estos dos documentos, hablo de lo último que estuvimos nombrando, ¿verdad? La Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible y la Estrategia Nacional de Género. Bueno. ¿Qué otras herramientas tenemos también? Estas contribuciones nacionalmente determinadas, ¿verdad?, que les había comentado, ha presentado sus contribuciones nacionalmente determinadas ante la Comisión, ante la Convención Nacional de la Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y podemos decir que mediante este documento nosotros nos comprometimos como país a reducir el 10% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Y el otro 10% en caso de contar con financiamiento. Es decir, si recibimos ayudas del exterior, entonces si recibimos ayuda del exterior, entonces contamos con ese 10% también, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son estas contribuciones de las cuales yo estoy hablando? Estas contribuciones de las cuales estoy hablando pueden revisar en la página web, y tenemos una serie de listas de cuáles son aquellos compromisos que dijimos que vamos a comprometernos. Bueno, esta línea, para lo cual, cuando nosotros presentamos esas contribuciones, teníamos que definir, bueno, qué números tenemos como nuestra línea base, en qué sectores vamos a trabajar, y cuáles son nuestras prioridades. Acá aparecen unos números, ¿verdad? ¿Cuáles son los sectores en los cuales nos vamos a ocuparnos? Por supuesto, el país dijo no vamos a poder ocuparnos de todos los sectores. Entonces hicimos una selección de cuáles son los sectores los cuales vamos a trabajar, ¿verdad? Que es el uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, que es un sector, el sector agricultura, el sector energía, industrias y residuos. Solamente en esos sectores vamos a ocuparnos. ¿Y qué cosas dentro de estos sectores vamos a tocar? Porque dentro de agricultura, por ejemplo, vamos a tocar adaptación, mitigación, financiamiento, construcción de capacidades y transparencia de tecnología. Todas estos puntos vamos a ocuparnos dentro del área de agricultura, de energía, de industria y de residuos. ¿Y cuál es el periodo de la implementación de
esta contribución, digamos, ¿verdad? Dijimos a partir del año 2014 al 2030, ¿verdad? Y por supuesto está acordado al Plan Nacional de Desarrollo 2030. Bueno, ¿qué más podemos decir? Me gustaría citar una lista digamos, que dentro del Plan Nacional de Desarrollo, decir cuáles son los puntos que nos toca, pero sería muy largo, ¿verdad? Pero hay un punto específico que habla de aumentar ingresos por venta de carbón, por ejemplo. Entonces, dentro de estas contribuciones, vamos a incentivar los servicios ambientales. Vamos a incentivar los servicios ambientales que ya estamos bastante avanzados, ¿verdad? Estamos todavía en la parte de legislaciones, ¿verdad? Pero que nos cuesta un poco porque tenemos que acordar con el Ministerio de Hacienda, que es el que va a captar el dinero, ¿verdad? Entonces, allí es como que nos es difícil consensuar y llegar a un acuerdo, ¿no? Bueno, y nos comprometimos también dentro de estas contribuciones nacionalmente determinadas que nos exige la Convención, y que hay que recordar que nos exige la Convención, un periodo de revisión, nos comprometimos un periodo de revisión cada 5 años, ajustando permanentemente, por supuesto, de acuerdo a cada inventario de gases de efecto invernadero que nosotros estamos, digamos, elaborando, ¿verdad? Que elaboramos cada 2 o 3 años. Bueno, ¿qué más les puedo decir con respecto a las contribuciones nacionalmente determinadas? Es tan importante que tanto quiero hablarles. Bueno, ya les había comentado las metas que nos comprometimos, ¿verdad? Que es la de 10% por nuestro propio medio, ¿verdad? Y el otro 10% si es que recibimos una ayuda del exterior, ¿verdad? Dentro de este informe habíamos puesto una línea base, como dice ahí, en donde dijimos que en el año, que tomaríamos como año base el año 2000 y que haríamos unas proyecciones, ¿verdad? En el año 2011, que tenemos los valores, y así sucesivamente hasta el año 2030, que hicimos un cálculo, ¿verdad? Entonces, eso presentamos nosotros como una línea base. ¿Cuál va a ser el alcance? El alcance de que todos los sectores que habíamos citado, ¿verdad? Realizarían unos inventarios, se comprometerían, ¿verdad? Cada uno a hacer su registro, ¿verdad? Y, por supuesto que este inventario tendrá que ser a nivel nacional, ¿verdad? Qué importante también es hablar de esto, la metodología. La metodología que vamos a utilizar. Una de las metodologías para arrancar con la ejecución de esta contribución nacionalmente determinada, por ejemplo, es aquel proyecto que les había hablado, que se encarga el Departamento de Mitigación, que es el proyecto de fortalecimiento de la acción climática. Este proyecto es bastante auspicioso a nivel nacional, que va a abarcar muchos sectores.
y también abarcará la parte de tecnología que todavía en nuestro país no tiene, digamos, ocupado en forma sectorizada. O sea, ninguna institución se encarga del estudio, del avance de la tecnología, etcétera, etcétera, para poder ir disminuyendo nuestras emisiones con la ayuda de una tecnología más avanzada, ¿verdad? Bueno, creo que hablamos todos esas son todas las herramientas que les quería comentar. Bueno, acá hay un pequeño resumencito de estas herramientas que habíamos hablado, ¿verdad? De las leyes, de las políticas, de los planes que tenemos y que las contribuciones nacionalmente determinadas están, digamos, como resumidas. En eso vamos a centrarnos todas nuestras actividades y todas nuestras necesidades para poder disminuir nuestras emisiones, porque ese es finalmente nuestro objetivo, ¿verdad? Bueno, yo creo que está terminada mis comentarios con respecto a las herramientas. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacerme al respecto, porque parece ser que tengo tantas cosas de qué hablar y no, me estoy olvidando de algunas, ¿verdad? Podemos abrir la sección de preguntas. Ok, muchísimas gracias, licenciada Ilsa Ábalos, por su excelente disertación y realmente muy interesantes los temas de cómo los diferentes sectores debemos adaptarnos al cambio climático. Antes de abrir el espacio para las consultas, quiero agradecer la participación de las autoridades de la universidad como miembros del Consejo Superior Universitario, el ingeniero Carlos Duarte, la directora académica de la facultad que nos saludó al inicio, la profesora María Elena López, la directora de investigación y posgrado de la facultad, la máster Nérida Soria, nuestros colegas docentes del Instituto de Ciencias Ambientales, nuestros queridos alumnos y egresados de la carrera de Ingeniería Ambiental y a los amigos en general que nos acompañan. Y bueno, ahora abrimos el espacio para las consultas. Pueden habilitar sus micrófonos o ahí también para levantar la mano o escribir un mensaje está habilitado. Así es que si alguien quiere hacer una consulta, puede habilitar su micrófono. Yo puedo. Sí, adelante. Una persona de Roncalonso, familiar de Sebastián, que trabaja ahí. Increíble por la gente que anda así. ¿Alguien quiere hacer una consulta para la profesora? Sí, buenas tardes. Hola, Lía. Me gustaría saber concretamente cómo se disminuye el efecto de gases invernaderos en la agricultura. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Es un tipo especial de agricultura, un tipo de manejo de suelo? ¿Qué es lo que pasa ahí? Si nos puede dar una breve explicación. Sí. ¿Cómo podemos disminuir las emisiones? Precisamente, las metodologías de elaboración de trabajos, ¿verdad? Como los agricultores, ¿qué metodologías de cultivo van a llevar, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué específicamente qué fertilizante utilizar? ¿Qué herramientas
qué maquinarias, qué semillas, ¿verdad? De tal manera que eso pueda ser lo menos posible. Por ejemplo, hoy en día para la agricultura es recomendada la siembra directa. La siembra directa es una metodología en donde después de cosechar no se cortan como antes se hacía, ¿verdad? Se cortan y se queman para volver luego a remover la tierra. En aquella época se decía, hay que remover, hay que airear el suelo. Entonces le pasan un arado de tal manera que eso se airea, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día, esa metodología de siembra directa, que es no cortar, no hacer nada, simplemente voltear y dejarlo en el mismo lugar. Y encima plantar otra, ¿verdad? Es decir, la siembra directa con rotación de cultivos. Entonces, se voltea y el suelo no se mueve de tal manera que pueda conservar la estructura misma del suelo, pueda conservar la humedad y de tal manera que una sequía, por ejemplo, pueda afectar lo menos posible. Bueno, pero ¿qué se entiende por de esa manera ahorrar las emisiones del CO2 a los cuales nos estamos refiriendo? A medida, ustedes saben que la vegetación, las hojas, no solamente las hojas, el tallo, la raíz, todo tiene carbono, ¿verdad? Entonces, cuanto menos, y el suelo también tiene en su componente el carbono, ¿verdad? Entonces, cuanto menos estamos moviendo, estamos guardando, digamos, ese carbono dentro del suelo y no permitiendo la emisión, porque el suelo tiene carbono, entonces cuando se conecta con el oxígeno del ambiente, se convierte en CO2 y vuela, o sea, se evapora, ¿verdad? Entonces, de ahí que el suelo se empobrece y finalmente, en la atmósfera, el CO2 es un gas que hace que haya creamos un agujero en la atmósfera, de tal manera que los rayos del sol nos estén llegando mucho más directo. Entonces, a eso se refiere en el sector agricultura, a utilizar tecnologías avanzadas de tal manera que no se mueva mucho el suelo y no se pierda allí el carbono que tiene dentro de sus componentes, ¿no? Igualmente la ganadería. La ganadería, para poder colaborar con la disminución del CO2 emitido, entonces lo que ahora se está implementando es la silvopastoril. Es decir, en bosques, criar a ganado en bosques, ¿verdad? Una ganadería que se utiliza mucho y tiene solo que el rendimiento no se ve muy a corto plazo, ¿verdad? Sino el rendimiento después al final es después de unos años, ¿verdad? En donde tiene más valor la carne, por ejemplo, criada en un ambiente como eso. La Unión Europea tiene sus exigencias hoy en día en donde verifican en qué ambiente fue criada la carne, el ganado, para después, de acuerdo a eso, ellos comprar con un valor X, ¿verdad? Le dan siempre un plus cuando el ganado vive, no pasa un estrés, ¿verdad? Porque en el bosque tiene sombra, tiene alimento, tiene todo. Y otra cosa, en el sector agricultura también se está discutiendo mucho hoy en día de que la pastura, porque para tener pastura
se tiene que echar bosques, ¿verdad? Entonces, se echan los bosques y se planta pastura. Entonces, esos números de echar bosques se cuenta como emisiones de CO2. Pero hoy en día, específicamente el sector ganadero, la Asociación Rural del Paraguay, está haciendo estudios científicos, ¿verdad?, que demuestran que las pasturas que las pasturas son realmente constantes, ¿verdad?, cubriendo la superficie terrestre, porque se quita la pastura y luego vuelve a crecer precisamente, o sea, no deja al descubierto y no pasa por un proceso de movimiento. Entonces, lo que en realidad se hace es ganar, al contrario. Se gana carbono antes que perder, ¿verdad? Entonces, hay digamos, una competencia, una lucha de demostrar, de hacer de demostrar el resultado de estos estudios. Están en proceso, por supuesto, ¿verdad? Y porque los resultados que muestra el país dentro de sus comunicaciones nacionales o dentro de sus inventarios, salta el sector agricultura como el que más emite, ¿verdad? Porque dice, para poder cultivar yo tengo que echar bosques y remover suelos y todo ese trabajo de la agricultura que no nos permite, ¿verdad? Bueno, creo que no sé si contesté la pregunta o hay que aclarar más. Está súper bien, Ilsa, muchas gracias. Creo que no sé si tenemos más tiempo para más preguntas porque estamos pasando un poquito la hora. Lida, no sé qué opinas. Y si alguien quiere hacer alguna consulta más, tenemos unos minutitos. Hay un espacio para preguntas. Creo que el tema amerita. Si es que alguien quiere hacer alguna consulta, puede hacerlo en el mensaje o habilitar su audio. Creo que está todo muy claro, profe, así es que nuevamente agradecemos muchísimo su participación como parte de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente. Agradecemos la disposición también de la dirección en asignarle a alguien que pueda compartir con nosotros estos temas que son de nuestro interés. Y quiero también mencionar que esta actividad de los seminarios, la serie de seminarios virtuales que estamos realizando en el Instituto de Ciencias Ambientales, son parte del programa de investigación y parte del programa de extensión de la carrera, por considerar estas actividades y temas de interés. También quiero destacar a nuestro equipo técnico, que está conformado por el licenciado Ronald López, Isidra Céspedes, Rodrigo Machuca, Arnaldo Duré. Muchísimas gracias, chicos, por el excelente trabajo que realizan en cada seminario. Y bueno, nuevamente agradecer a nuestra disertante de hoy por su disposición y su paciencia. Y a todos los participantes, muchas gracias. Tuvimos una excelente participación en este evento y les informamos que los certificados serán remitidos en breve en el correo electrónico. Ya los compañeros del área técnica están registrando los nombres de cada uno. Así es que nuevamente muchísimas gracias a todos por la participación y hasta un próximo encuentro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos a nosotros como institución, como MADES. Para nosotros es importante hacer llegar los conocimientos, que tengan una idea de lo que es cambio climático, ¿verdad? Y qué implica eso. Que las empresas, que cada uno de los
habitantes del país estamos contribuyendo para emitir o absorber CO2. Ese es el resumen. Es el resumen. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos también por la participación. Bueno, chao, hasta la próxima. Hasta la próxima, profe. Muchas Chao, gracias. chao. Estamos en contacto después de terminar, Bueno, antes de bueno. cerrar. Gracias, Nelida, por tu participación también.